Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Son ustedes muy amables en estar con nosotros a través de Teleradio América para todo el país y Super TV 55 en Santiago, que también retransmite con nosotros, así como también todos los dispositivos de las redes que están con nosotros, los emprendimientos también de comunicación que están con nosotros en este momento. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares, donde quiera que se encuentren. En el día de hoy vamos a hacer un programa un tanto especial. Lo vamos a relacionar con el 57 aniversario de la invasión, de la intervención militar de los Estados Unidos en la República Dominicana. Ocurrió un 28 de abril de 1965, oprobiosa intervención militar que la historia dominicana guarda en una página negra lo referido a la intervención y en toda la gloria lo referido a la resistencia ante esa agresión imperial. Y también vamos a hablar del Día del Trabajo, a pasar balance a la situación de los trabajadores dominicanos. Creo que este programa puede ser muy educativo para las presentes generaciones y también puede ser de mucha utilidad en términos de recordación para anteriores generaciones. Gracias de verdad por estar con nosotros. Ahora yo quisiera, en esta apertura del comentario, llamar la atención a la sociedad dominicana en sentido general, que parece que estamos jugando a la ruleta rusa, no solamente en términos económicos, sino también en términos políticos y en términos sociales. No hemos aquilatado los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, que como le he dicho tantas veces, el teatro de las operaciones bélicas es Ucrania, pero la guerra es entre Rusia y Occidente. Ucrania aporta los muertos, también lo aporta Rusia en el escenario de confrontación bélica, pero la verdad es que la humanidad global está ofrendando todo un sacrificio que puede extenderse mucho más de lo que nos estamos imaginando. Quizá por nuestra condición insular, porque nos hemos desarrollado como cultura, como gentilicio, en una parte mayoritaria de la isla hispaniola, nosotros no queremos entender que ya a partir de la declaratoria de la aldea global, es decir, donde la tecnología nos ha unido a tal punto de que el propio planeta cabe por el hoyo de una aguja en términos de relaciones, en términos de comunicaciones. Quizá por eso nosotros no queremos entender los efectos que ese conflicto de naturaleza bélica, geopolítica y política tiene sobre la humanidad. A mí me parece que ustedes deben escuchar a la directora ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana cuando dice que todas las semanas, cuando pasan balance del precio de los commodities que sirve para la industria, la agroindustria y para el desarrollo de la agricultura y la pecuaria nacional, dicen que desde que se produjo, desde que estalló la guerra hasta el día de hoy, no ha parado de la gráfica de los precios de subir. El organismo como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, organismos multilaterales, han señalado que los precios de los commodities, recuérdense que los commodities son materias primas agrícolas fundamentales, son el trigo. El trigo es el alimento de la humanidad, con el trigo se hace el pan, se hacen las pastas alimenticias, el maíz, es el maíz por toda la vida, todos nosotros recordamos, desde que el ser humano se puso en dos pies hasta el día de hoy, el maíz es parte fundamental del alimento de la humanidad en todas sus vertientes y transformaciones. Los fertilizantes, que en tiempos ya de agricultura intensiva y de ganadería intensiva, son fundamentales para la humanidad.
esos productos han crecido, han aumentado de precio de manera casi inalcanzable, pero no ha aumentado de precio por una competencia, un trastorno, como se ha señalado del comercio mundial, sino porque no se está sembrando suficiente trigo, suficiente maíz, suficiente sorgo, ni los componentes industriales que se producen los fertilizantes. Pero la energía, le pongo como ejemplo que cuando se construyó la planta Punta Catalina, no se construyó a gas natural porque no había disponibilidad en todo el entorno de América Latina. Todavía Estados Unidos no había puesto en el mercado su grueso de producción de gas natural y Trinidad y Tobago había comprometido, al igual que Bolivia, su producción con China. Por eso tenemos una planta de alta producción, pero a carbón mineral. Hoy Europa tiembla porque no tiene seguridades de suministro adecuado de gas natural. Y estamos hablando de los inviernos más crudos. Por ejemplo, Rusia acaba de suspender el suministro de gas natural. Rusia produce el 30 al 35% de todo el gas natural que consume Europa. Y acaba de suspenderlo a Polonia y a Eslovenia, por una sencilla razón, porque en la guerra de naturaleza económica entre Rusia y Occidente, las penalidades que le han impuesto a Rusia se defiende diciendo yo voy a defender mi moneda, hay que pagarme el gas natural en rublo, la moneda oficial de Rusia, de la Federación Rusa. La mayoría de los países se han negado conforme al bloque que tienen, pero ya 4 de ellos, incluyendo a Austria y a Alemania, han tenido que cantearse en rublo. Pero ¿qué pasa con la República Dominicana? Nosotros vamos a tener que reevaluar incluso la discusión de naturaleza político-electoral. El tema que tiene que estar pendiente en todo el liderazgo dominicano, en el orden político, en el orden empresarial, tiene que ser la supervivencia propia de la democracia dominicana a partir del hecho de que una crisis económica profunda que se convierta en una crisis política terminará siendo también una crisis social. Y el primer producto que se pierde en una gran crisis es la gobernanza. Miren Haití. Lógico, está muy distante de nosotros de producirse una desgracia como esa, pero nunca descarten nada. Y lo decimos en este momento con este llamado de atención por lo siguiente. El grupo de comunicación Corripio invitó a los representantes de América Latina y de la República Dominicana del Programa Mundial de Alimentos. Y las estadísticas que revelaron esos funcionarios fueron para nosotros muy dramáticas. Por ejemplo, la inseguridad alimentaria extrema. Si ustedes ven, es un nombre como técnico, ¿verdad? Eso quiere decir el no tener comida nunca. Una familia que no sabe dónde está, cada día dónde está la comida de sus miembros, aumentó de un 1% a un 2.7%. Eso significa, conforme a los datos que revelaron esos funcionarios, que más de 390,000 personas nunca saben dónde está el plato de cada día en la República Dominicana. Si ustedes encuentran esa cifra pequeña, yo quiero llamarle la atención diciéndole que la República Dominicana tiene una economía de renta media, donde se supone que ningún dominicano debería tener incertidumbre de la comida diaria, incertidumbre extrema, es decir, no quiere decir, bueno, yo voy a comer plátano con esto, yo nomás voy a comer un pan, no, nada. Y 390,000 personas es una cifra moderada si se toma en cuenta el porcentaje. Es decir, de un 1% que tenía el Programa Mundial de Alimentos sobre la República Dominicana en inseguridad extrema, pasó a 2.7, casi 3, es decir, casi se triplicó. Y la inseguridad alimentaria moderada de un 19% subió a un 35%, casi se duplicó. Esa inseguridad
alimentaria moderada significa que usted no está comiendo bien, que usted está subalimentado, que sus hijos heredan enfermedades producto de la deficiencia alimentaria. Eso es lo que significa. Eso está señalado por la pandemia y ahora yo le digo, ustedes no se imaginan que ese cuadro que le acabo de señalar se puede agravar severamente con los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania, más bien del conflicto entre la Federación Rusa y Occidente. Yo creo que sí. Por tanto, yo me sentiría muy mal si comenzamos con una campaña electoral, unos basados en una reelección de que debe ser, que es lo mejor, y los otros diciendo que el que está arriba no sirve y que yo soy el mejor. Aquí debería haber una discusión política más responsable. Por eso que este programa ha llamado la atención de los 4 líderes que tiene la República Dominicana en el ámbito político, que son 4 expresidentes de la República. El actual, don Luis Abinader, el presidente Leonel Fernández, el presidente Danilo Medina y el presidente Hipólito Mejía. Ellos deben saber que en su mano, en su quehacer, en su influencia, puede estar el futuro de la democracia dominicana, pero en lo inmediato estaría el futuro de la gobernanza del país. Ojalá se entienda. Vámonos a un cambio, señores, y ya le tengo la presentación de nuestros invitados para tratar los temas que le he señalado. Me parece que va a ser un programa muy especial. Nos vemos en un momento. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha atractivas tasas, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En esta Semana Santa, todos los corazones apuntan a nuestro Señor Jesús y su proeza de vencer a la muerte para redimir a sus hijos. Sabemos que el confinamiento y las restricciones que se implementaron en el mundo por motivo de la pandemia en los últimos 2 años han despertado aún más nuestros deseos de salir a compartir con nuestros familiares. En ese sentido, y ahora que estamos regresando a la normalidad, invitamos al pueblo dominicano a pasar la Semana Santa en meditación y unidad y a que cualquier actividad de recreación la puedan realizar con comedimiento. Desde la Cámara de Diputados,
les exhortamos a mantener la cordura y evitar los excesos, de manera que el domingo de resurrección podamos celebrar en familia esa fecha que da sentido a la fe cristiana. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Muy bien, mis amigos y mis amigas, gracias por quedarse con nosotros en A Rajatabla. Yo quiero, como todas las semanas, agradecer mucho a las 14 provincias del Cibao, no es por huelga ni nada de eso, sino agradecerles por su adhesión que siempre han tenido con este programa a través de Super TV 55 y también a través de Teleradio América y de Canal TV. Un emprendimiento interesante que también se transmite este programa los sábados a las 2:30 de la tarde. Muchas gracias a todos y gracias a nuestros amigos de los Estados Unidos. Rafael Pérez Modesto, ¿por qué yo lo invito y agradezco que haya aceptado la invitación? Bueno, porque para hablar de estos temas hay que tener calidad participativa, es decir, haber sido actor de los acontecimientos, calidad académica, ser un estudioso de los acontecimientos que vamos a analizar, y calidad moral, tener una buena representación ética, que nosotros podamos atender a todo lo que habla. Yo creo que esas tres condiciones las reúnen nuestro gran amigo, buen amigo, Rafael Pérez Modesto. Bueno, gracias, Orión, por esa introducción que yo acojo con mucha humildad, porque en verdad lo que uno ha hecho a través del tiempo es cumplir con su deber. Sí. Y si algo tengo que decir antes de comenzar a analizar lo que vamos a hacer, es que Rafael Pérez Modesto estuvo en las escarpadas montañas de Quisqueya. Rafael Pérez Modesto estuvo siempre cuando lo llamó la patria, él estaba ahí. Entonces nosotros, los que tenemos los pies planos, que yo le he dicho, si se arma algo, no cuenten conmigo, yo voy a ser periodista siempre, yo estaré en la redacción, en lo que sea, pero los pies planos no sirven para hacer lo que hicieron nuestros hermanos, nuestros mayores. Estamos hablando de la contemporaneidad histórica. A propósito de eso, Rafa, un día como el jueves, como este jueves, eso sería la 1 de las 2:30, 1 de la tarde. Te lo digo porque mi bisabuela Macaria me mandó a la panadería Carbonel, que estaba en la calle Restauración, a buscar un saco de pan, de ese pan que ya se queda medio duro. Pan de agua. Pan de agua, pero no del pan de agua acabado de hornear, sino del pan de agua anterior. Un señor que se llamaba Carmelo, que era como el jefe de esa panadería, siempre le regalaba eso cuando tenía hora santa en San Carlos. Entonces, cuando yo subía, serían las 1 y tanto, un lío, un tiroteo y una cosa, yo tenía 9 años, de manera que yo no podía saber qué estaba pasando. Yo sí corrí, me acuerdo que doblé, y tú conoces bien la ciudad de Santo Domingo, la calle Ravelo, por la Duarte arriba, cogí por los Isleños, pasé por la Caracas, la escuela Chile que está ahí, la Abreu, y ahí pude penetrar a mi casa, y ya de ahí para adelante era tiro por donde quiera, policías huyendo y la gente buscando armas, y vamos para el puente. Estamos hablando de la revolución. Después te vamos a hablar de esos 4 días antes de la intervención americana. Cuéntame tú de eso. Sí, fíjate, desde antes de darle el golpe de Estado a Juan Bosch, que fue el 25 de septiembre del año 1963, había todo un movimiento interno que manejaba y controlaba al propio Bosch, pero que encabezaba un grupo de oficiales de carrera, encabezado por Rafael Fernández Domínguez, que a la sazón era un teniente coronel. Y eso fue reproduciéndose, creando las condiciones para tratar de evitar, porque había conspiraciones. Inmediatamente Bosch ganó oficialmente las elecciones, la conspiración se elevó al alto más grado.
había la convicción de que aquí la fuerza más conservadora, representada en lo que fue la Unión Cívica Nacional, que representaba políticamente los grupos oligárquicos, los sectores más retrasados de la iglesia, los militares comprometidos con el Trujillato, que muchos de ellos habían sido contrarios a Trujillo, pero que no tenían otra visión que no era heredar y acumular todas las riquezas que Trujillo había robado al país. Entonces, automáticamente vos, que tuvo muchos obstáculos, que tuvo que polemizar con la iglesia, que tuvo que enfrentar los sectores recalcitrantes, que era sindicado como un elemento comunista, pero que tenía una visión del mundo bien clara y un punto de vista progresista y una relación con los mandatarios y los políticos de América con una visión progresista del mundo, era atacado inmisericordiamente como un comunista, con todos los tipos de agresiones que podía tener un candidato. Nunca pensaron que ellos podían perder las elecciones. Siempre, tanto ellos como en Estados Unidos, daban por seguro que la derecha política con Viriato Fiallo iba a ganar. Sí, que iba a ganar, encabezado por Viriato Fiallo. Pero la población es de naturaleza práctica, objetiva, y además la experiencia acumulada por vos en Cuba, que fue asesor de uno de los presidentes, Pío Socarrá, fue creando en el país un discurso, mientras los jóvenes de esa época, yo desde jovencito fui parte del movimiento 14 de junio, de los sectores antitrujillistas, por relación familiar. Sí. No por... Y además de que yo estuve vinculado a la iglesia, yo fui seminarista y conocí muchas de las realidades de ese momento. Entonces, me involucré desde los 13 años en forma militante a combatir a Trujillo. Pero entendí el mensaje de vos, ya organizado en el 14 de junio, que no creía en las elecciones, porque se dio un fenómeno en América que fue el triunfo de la Revolución Cubana, representada por Fidel Castro, que demostró que las dictaduras que eran prevalecientes y que eran auspiciadas por la política más recalcitrante de parte de Estados Unidos, era posible enfrentarla, combatirla y derrotarla. Eso fue la experiencia. Entonces, fruto de eso, hubo la expedición de Constanza Maimón y Estero Hondo, que si bien fracasó en términos militares, sentó las bases para acrecentar el espíritu de integración de la juventud de entonces. Y se forma un movimiento clandestino que se denominó 14 de junio para reconocer a los herederos de la raza inmortal, llamada raza inmortal, que fueron los expedicionarios de Constanza, también de Maimón, Estero Hondo. Eran 200 combatientes, de esos 6 sobrevivieron, después mataron en plena tiranía a uno de ellos, quedaron 5, y hoy solamente queda vivo ya en condiciones, digamos, de salud algo quebrantada, el comandante Delio Gómez Ochoa, que fue capitán del ejército rebelde, el ejército revolucionario cubano, y que fue el segundo en mando en Constanza. Bueno, entonces, vos tuvo que vencer muchísimos obstáculos para poder ir a las elecciones, un debate con Láutico García. Con Láutico, el padre Láutico García de la Sociedad de Jesús, que lo sindicaba como comunista. Vos sales triunfante de ese debate
tiene que admitir el sacerdote que él se había equivocado y que vos realmente no lo era. Y entonces la correlación de fuerzas se fue hacia quien le hablaba al país de la necesidad de la reforma agraria, de la reforma urbana, del transporte, del agua, y hablaba en su idioma. Exactamente, con un lenguaje sencillo. Se despedía que la gente hasta mañana, si Dios quiere. Pero además de un respeto absoluto a las libertades públicas. Su juramentación tiene un discurso que es clásico. Mientras nosotros gobernemos en la República Dominicana, no perecerá la libertad. Y las presiones de Washington y de esos núcleos contra revolucionarios que habían fracasado ya en expediciones, en ataques aéreos a Cuba, verdaderamente... sí, no se conocía, salvo en Costa Rica. No, sí, salvo en Costa Rica. No se conocía, todo lo demás era República Bananera manejada por... Sí, habían dado golpe de Estado en Guatemala, golpe de Estado en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en la mayoría de los países. Dictaduras en Nicaragua, en El Salvador. Una dictadura que fue la que más se conservó. Y Trujillo como un ejemplo de líder del anticomunismo en América. Bueno, entonces, al producirse ese acontecimiento, eso impactó en la juventud dominicana, en la juventud latinoamericana, en la juventud del mundo. Y aquí se avanzó grandemente en ese sentido, pero con una orientación, los jóvenes de entonces no teníamos formación política, no teníamos experiencia, pero vino un Bosch que le explicaba al pueblo en forma sencilla, para hablar de los oligarcas le hablaba de los tutupotes, para hablarle a la gente, para enseñarle lo que eran esos carros de lujo grandes, pescuezo largo, y hablando los hijos de Machepa, y entonces logró captar eso y también obtener, porque la población era inmensamente un 70% campesina, hablarle un lenguaje que la gente lo entendiera, y parte de la población, incluyendo de la Fuerza Armada, que se quedó intacta, eran trujillistas, entonces tuvo que generar un discurso acorde con los tiempos, pero al mismo tiempo logra en abril 29 de ese mismo año una constitución que es lo más avanzado, no ha podido ser superada, pero junto a eso entonces se incrementó ese golpe de Estado que se produjo. Nosotros hicimos un documental que se llama El golpe que cambió la historia en términos negativos, un golpe orientado a establecer un régimen de fuerza, a establecer un régimen persecutorio, represivo, que no hiciera relaciones que beneficiaran al país internacionalmente, que no mermara las ganancias extravagantes de los sectores, de los grupos oligárquicos antitrujillistas de nombre, pero... los outings. Sí. Y entonces se conspiró y se logró en septiembre, tú lo señalaste, el 25 de septiembre, el golpe de Estado contra ese gobierno, pero ya vos habías advertido algo con una frase muy sencilla. Un golpe de Estado en la República Dominicana durará menos que una cucaracha en un gallinero. Vamos a dejarlo ahí mismo, para como motivo del tiempo, Rafa, vámonos a un cambio, pero vamos entonces a tener que pasar alguna cosa para llegar a la oprobiosa intervención militar de Estados Unidos. Correcto. Vámonos a un cambio, señores, estamos en A Rajatabla. Nos vemos en un momento. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan.
ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Con las olas. Hacen que ir reservando. Que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Que aquí te espero. Que quiero enseñarte. Aquí te espero. La tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy bien, mis amigos, gracias por quedarse con nosotros en A Rajatabla. Gracias a los amigos que conectan en este momento con nosotros en todo el territorio nacional y allende los mares. Miren, vamos a decir que el golpe de Estado produjo movimiento en la oficialidad joven de las Fuerzas Armadas que se materializaron ese 24 de abril, cuando yo le dije que andaba buscando los panes duros en la panadería Carboner. Se produjo estalló una revolución cívico-militar que procuraba devolver la constitucionalidad perdida, extraviada o conculcada a la República Dominicana. Y ya todo estaba muy bien, los combatientes habían ganado la guerra relámpago que se produjo, el estallido civil. Las tropas del general Wessing volvieron a su cuartel, quedaban como 2.000, de una tropa que eran como de 9.000 unidades, 9.000 soldados, apenas 2.000 quedaban ahí, estaban, pero ese 28 que cayó como jueves. Sí, el 24 era sábado. El 24 era sábado, el 26 era lunes, entonces el miércoles 28. El miércoles, yo que viví en la calle Abreu, casi esquina de Damián del Castillo, vi por la Escuela Perú, por la avenida Teniente Amado García, unos tanques que nunca se había visto y unos G. Unos tanques inmensos, y el juidero y la cosa. Y los muchachos de la calle Abreu le contestaron, mataron a uno ahí o dos en la Francisco Enrique Carvajal. Yo quiero que a partir de este momento tú me digas qué significa eso para la República Dominicana. La segunda intervención, la primera fue una ocupación de 8 años. La segunda fue una intervención, duró más de un año. Fue desde hasta septiembre a septiembre del 66 fue que salieron las últimas tropas. Aquí se realizaron elecciones con las fuerzas militares en el país. Exactamente. Y Juan Bosch no pudo hacer campaña política. No. Fuera. Bien, entonces realmente la población dominicana a nivel nacional, porque la llamada Guerra de Abril fue un movimiento que se extendió hasta septiembre. Sí, yo creo que el término no es ni la revolución de abril, porque el concepto de revolución es mucho más complejo y más completo, ni fue específicamente solo en abril, sino fue un proceso
que duró hasta septiembre. Sí, sí. Primero, se convirtió en una guerra patria. En términos internos, hubo un derrocamiento, una derrota de las fuerzas militares regulares que encabezaba Wessing, pero que componían el grupo más recalcitrante de militares, entonces, sobre todo de San Isidro. Pero en todo el país hubo movilizaciones y hubo lucha, y toda la oficialía de los pueblos se pronunció supuestamente, entre comillas, a favor de la causa de esa gesta que un grupo de oficiales constitucionalistas auspiciaban. Se derroca el triunvirato, que fue un triunvirato que sustituyó al gobierno de Bosch, de 3. Después renunció el presidente cuando mataron a Manolo Tavares Justo. De los Santos. Sí, cuando mataron a Tavares Justo, renunció, quedaron 2, después renunció otro de ellos, Tapia Espinal. Sí, el doctor Tapia Espinal. Entonces se quedó Donald Reed, que fue que sustituyó al presidente. Entonces se derroca. Le decían el americano, porque le parecía el americano. Bueno, exacto, y su origen. Bueno, entonces, verdaderamente, en los enfrentamientos en el puente Duarte y la toma de todos los cuarteles de la capital y la movilización en todo el país, la toma de la fortaleza Osama, que fue justamente coincidió con el inicio de la intervención. El gobierno de Estados Unidos, que estaba ya dirigido por Johnson, habían matado el 22 de diciembre de ese mismo año, 1963, fue... al presidente Kennedy. Sí, Kennedy fue eliminado en una conspiración, y Johnson, que era un hombre, un vaquero tradicional, recalcitrante, tenían el temor de que la República Dominicana pasara lo de Cuba. Entonces, ante esa situación, ellos declararon que tenían que defender los intereses de sus ciudadanos, y con ese pretexto, y además con una asamblea que hizo la OEA, que tuvo la de vergüenza que para tener el voto mayoritario tomó la presencia que no le correspondía del representante del gobierno de triunvirato, que ya había cesado, que ya no gobernaba, y con ese voto entonces formaron una falsa Fuerza Interamericana de Paz. En definitiva, en principio 5.000 militares, que eran los que estaban más cerca en la base de Puerto Rico, vinieron a salvar supuestamente la vida de los ciudadanos norteamericanos, pero eso fue el inicio de, tú lo definiste en su tiempo. Generalmente hablamos de la segunda intervención norteamericana. No hay tiempo para analizar la primera, que fue del 16 al 24, que el pueblo hizo resistencia armada, popular, y la intelectualidad se sumó y tuvieron que irse en el 24, pero dejaron sentado un gobernante que respondiera a sus intereses. Entonces ellos ingresan aquí el 28, invaden el país el 28, se instalan y dividen la capital de la República en 2. De manera que las fuerzas constitucionalistas quedaron en el lado sur y en el lado norte. Y el centro, ellos hicieron un supuesto cordón. Supuesto zona de seguridad. De seguridad, pero fue para fortalecer el ejército regular, la aviación, la marina. Le abrieron el trecho. Y entonces cercaron, donde más combates se realizaron fue en la parte norte, pero la parte sur del país, donde habían instalaciones de la época colonial, que era más difícil que un avión pudiese penetrar, que la tropa
principales estaban establecidas ahí, el comando central. En el Hotel El Embajador. Sí, en el Hotel Embajador vinieron los norteamericanos, yo me refiero a la zona colonial. Ah, sí. Sí, que tú sabes que tiene edificios desde la época que España manejó el país, Obando, todas esas construcciones de esa época son sólidas. Sí. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que ellos creían que iba a ser en 3 días, en 5 días, lo que pasó después en Panamá, que vencieron, que se entregaron los militares, y los militares lo que hicieron fue, encabezado por Camaño, por orientaciones de voz, formar un gobierno constitucional con los votos de los diputados y senadores que hacían la mayoría necesaria, con el porcentaje de un 70% de poder elegir un presidente constitucional. Se cogió al presidente y Camaño. entonces eligió a Camaño, que era el tercero en mando, porque originalmente Fernández Domínguez fue expulsado del país, quedó otro amigo, Hernández Ramírez. Hernández Ramírez se enfermó, murió, sí. Y entonces él dejó en mando a Camaño, que jugó un papel extraordinario. Para que tú veas cuando la historia dice, tú eres, no lo quita nadie. Exactamente, pero además lo que a él lo proyectó fue su valentía y su capacidad de combate, porque él se incomodó porque los americanos le decían, la única opción que ustedes tienen es entregarse. Sí. Y ya. Entonces, el país resistió eso. Pero en los planes norteamericanos estaban que en 6 horas ellos podían ocupar la parte. De hecho, hubo una operación limpieza llamada, que se la dejaron, que eran los americanos, pero le pusieron adelante a las Alcefas. Correcto. Ya eso en la parte norte. En la parte norte. Entonces, la parte sur, donde estaba el 14 y el 15 de junio. El 15 y 16 de julio. De julio. Sí, que ya habían pasado muchos acontecimientos. Ya había un acuerdo de establecer una negociación, y fruto de eso Bosch convenció que viniese Fernández Domínguez para que la negociación se agilizara y se eligiera un presidente provisional que produjera elecciones. Que fue el doctor Héctor García Godoy. Exacto. Y se creía que iba a ser el presidente, que era ministro, que fue ministro de Agricultura, Antonio Guzmán Fernández. Pero los americanos no lo objetaron, y parte, yo entrevisté, tú sabes que yo tengo un programa, Momento de la Historia, a Yotin Curi, y dijo que desde dentro de eso, uno de los representantes de esa época, que fue presidente, objetó a Antonio Guzmán, que fue el presidente derrotado y apresado de Santiago, el abogado conocido. Tú dices cuál es. El presidente Salvador Jorge Blanco. Salvador Jorge Blanco era parte de la comisión negociadora bajo la dirección de Yotin Curi. Y en una entrevista que yo conservo, que he pasado varias veces, Yotin dijo que internamente él se opuso a eso, alegando que no tenía el nivel ni las condiciones. Entonces, además de eso, le exigían a él que tenía que apresar todos los comunistas, era el término que utilizaban, y hubo una conjunción el pueblo se unificó. Las grandes conquistas de la humanidad, y la República Dominicana no es una excepción, se pueden dar si el pueblo se une. Sí. Y en la Guerra de Abril, la característica esencial es, primera, que hubo un mando, una orientación justa y conquistas sensibles, necesarias, imprescindibles, y al mismo tiempo la unidad del pueblo alrededor de esa causa. Mira, intentaron tomar la parte sur, donde estaba la parte constitucionalista. Ciudad Nueva, ¿no? Pasaron 6 horas, 12 horas, 24, 48 horas, cayeron
se tiene estimado en 200 y tantos soldados norteamericanos, entre muertos y muchos heridos, y algunos apresados y otros armas tomadas, y el pueblo pudo resistir eso. Ellos pudieron avanzar 2 o 3 esquinas, pero no pudieron tomar. Avanzaron hasta la Ravelo, me parece a mí. Hasta ahí pusieron el cordón, el Parque Riquillo. Sí, y en la 30 de marzo tomaron el Palacio. Sí, y llegaron hasta el Parque Riquillo. Sí, hasta ahí llegaron. Digo, sí. Pero fue con una resistencia. No, ese 15 y 16, ¿verdad? De julio, yo me acuerdo, ando muy niño, que decía la voz del constitucionalista, economicen municiones, no disparar un tiro a menos que no sea un avance. No, y murieron mucha gente, pero fue gente del pueblo, niños, ancianos, gente que no fueron principalmente combatientes. Algo en estos minutos finales, algo que nosotros tenemos que dejar como legado en este programa, es que el mundo, si algo tuvo Estados Unidos que no pudo hacer más de lo que hizo, o sea, abusar más. Fue el respaldo internacional. La repulsa del mundo hacia esa situación. En República Dominicana se convirtió. Y gobiernos trascendentes en esa época. Francia se opuso y reconoció al gobierno constitucionalista de Camaño. Chile, que era una democracia. México. No así Brasil, que encabezó. Brasil había un golpe de Estado. Sí, había encabezado. Dieron un golpe de Estado en el 64. Entonces Brasil ocupó la jefatura del ejército como un agente representante de los Estados Unidos. En Vietnam, una de las batallas más importantes de la guerra de Vietnam, se la dedicaron al pueblo dominicano. No, y hubo declaraciones de los líderes más importantes del mundo, Mao Zedong, Fidel Castro, Charles de Gaulle, dieron declaraciones que estremecieron el mundo en defensa de la causa. Por eso, rápidamente, la diplomacia americana convirtió, hizo su teatro, es decir, lo que tú hablaste, el Ministerio de Colonias, la OEA, rápidamente para formar la Fuerza Interamericana de Paz, y de repente no era la intervención de Estados Unidos aquí, sino de la... Era para encubrir. Habían como 50 soldados paraguayos, del Salvador, de Nicaragua, porque Nicaragua estaba bajo una tiranía también. Guatemala. Y había en Costa Rica hubo unos policías especiales. Pero la fuerza principal después de los norteamericanos eran los brasileños que lograron en un esfuerzo hubo 2 esfuerzos frustrados. Uno encabezado por el 14 de junio de la toma, de extender la guerra hacia el interior del país. Primero en Santiago lo delataron fuerzas internas, y en Macorís, que murieron una cantidad significativa de dirigentes importantes, principalmente del 14 de junio, del MPD y fuerzas populares. Y otro en el sur, donde mataron a Arsenio Ortiz Ferrán, que fue guerrillero en el 63, que se entrenó, que participó incluso en la Revolución Cubana, y otro que fue de distracción, que se produjo en San Pedro de Macorís. Pero hubo la deserción de todos los cadetes que estaban, se fueron de la academia para unirse a la causa de la revolución, tomaron a San Pedro de Macorís, pero con el ataque de los aviones y eso, dieron una vuelta y la mayoría de ellos fueron apresados. Los que no fueron apresados se integraron a luchar aquí en Santo Domingo. Pero el respaldo del mundo, la solidaridad internacional, fue un factor que ayudó mucho y que precipitó a una negociación obligada, porque era que estábamos, por un lado teníamos el mar Caribe, por el otro lado teníamos el Osama, en la otra lado estaba la fuerza de ellos. Pero además estábamos rodeados. El movimiento en la guerra patria, el fervor patriótico no fue derrotado. Hubo una negociación, pero no fue derrotado. No hubo
una derrota de la fuerza constitucionalista. Hubo una negociación donde no tomaron en cuenta el gobierno de renovación que encabezaba Antonio Inver Barrera. No lo tomaron en cuenta. Y al general Wessing, después le voy a preguntar a su hijo, a Elita, buen amigo, no quería irse del país. No. Entonces los americanos le dijeron, tiene que irse como cónsul en Miami. No, porque eso fue una condición de la negociación. Sí, cuando fueron a hablar con él allá en su casa, por allá del otro lado, en Los Minas, ¿verdad? Allá, por la Charles de Gaulle, lo que hoy es la Charles de Gaulle, por ese lado vivía Wessing. Nada más le pusieron 14 helicópteros dándole la vuelta a la casa. Y los generales le dijeron, usted tiene que irse. Eso lo tengo que hablar con el liguista. Y tropa y lo sacaron. Y Camaño fue designado agregado militar ante la embajada en Londres, que fue después de ahí pasó al proyecto guerrillero en Cuba. Lo que hoy nosotros, yo quisiera que tú y yo lo señaláramos hoy, dejamos lo del 1 de mayo para otra ocasión, es decir que nosotros nos sentimos orgullosos de ese episodio, porque el pueblo dominicano demostró, como lo hizo a lo largo de la historia, cuando uno dice, ¿cómo la gente de Santiago con machete, la batalla del 30 de mayo, cómo fue eso? ¿Cómo derrotar a 10.000? Ante 2.000 gente mal armada, porque el machete, la carga del machete. La pieza de artillería se la quitaron a los haitianos. Exacto. No había pieza de artillería. Y en elevaciones lo tomaron, que se llamó Duarte, Sánchez y Mella, y de ahí... pero la derrota en el sur, que pudo haber sido más aplastante, de Santana no tener una actitud defensiva, sí. Porque la batalla verdaderamente la ganó fue Santana se toma la gloria, pero fue Duvergé, general Duvergé, y Juan Pablo Duarte fue enviado a él y dice, pero que nosotros tenemos que tomar la ofensiva, y entonces ante esa derrota también se transmite en Santiago que había muerto Charles Gerard, que era el presidente que encabezaba la tropa que debían llegar a Santo Domingo. Sí. Bueno, entonces, la República Dominicana tiene la gloria de primero proclamar su independencia en el año 1844, liberándonos de la dominación de la dictadura de Haití. En segundo lugar, esa primera intervención, esa invasión norteamericana que duró 4 años, con resistencia guerrillera, tanto en el este como en el Cibao, pero además con toda la intelectualidad y el respaldo internacional. Y después esa guerra que fue a finales del siglo pasado. Entonces la República Dominicana, después de eso, no ha habido golpe de Estado. Después de eso, ha habido un proceso de democratización que hay que defender y hay que profundizar. Muy bien. Y el tiempo está en contra tuya, pero el 1 de mayo, para dejarlo establecido, se conmemora la lucha de los trabajadores a nivel internacional por una matanza terrible que se produjo en Estados Unidos, que devastó a cientos y cientos de trabajadores que pedían un horario de 8 horas. Para que no lo saquen del aire. Sí. Nos vemos. Bueno. Gracias. Loor a los héroes y mártires de la gesta de abril, de la gesta también del 28 de abril, la intervención militar, y loor al pueblo dominicano, que de verdad somos un pueblo con un gentilicio que se caracteriza por honor, valor y fervor. A ustedes muchas gracias, mis amigos. Gracias, Rafael Pérez Modesto, que estuvo con nosotros. Gracias de verdad. Gracias. Nos vemos la próxima semana, señores. Pásenla bien.